A partir de esta semana se ha movido, entre comillas, el precio del pan, del kilo de pan, que bueno, en estos momentos estará en la ciudad de Rafaela alrededor de los 430 pesos para arriba, estaba en 360 pesos. Vamos a escuchar la palabra de José Angeletti, panadero rafaelino, hablando de este tema. El tema del precio del pan obviamente pasa por muchas cosas, una de las cuales es el tema de la harina, que otra vez vuelve a tener un aumento. Esta vuelta se viene escalonando hace más o menos 30 días, donde viene escalonando cada vez más, por el tema de que con el tema de la sequía no hay trigos, y los que hay son bastante malos. Entonces, esa es la excusa que tenemos ahora. Siempre hay algo para decir, bueno, aumentamos la harina. Aumenta un 7, un 8, un 10%, va aumentando escalonadamente. Cuando te descuidas tenés ahí un 20, 25% que vos no te das cuenta y lo tenés acumulado. En realidad el precio hoy en día en Rafaela está entre 360 y 380 y pasaría a partir del miércoles o jueves entre 4.30 y 4.50, depende de cada panadero, eso lo resuelve cada panadero, pero en la charla que nosotros, un grupo que tenemos, o sea, sacando los costos, da para ese precio, o sea, daría para más, daría para un poco más, no es solamente la harina, sino todo lo otro que viene junto, también tienen una escalada de aumento. Lo que yo siempre le digo a mis colegas es tratar de acompañar de alguna manera, no como se tuviera que acompañar, o sea, el precio, pero de tratar de acompañar y no quedarse, porque después es muy difícil, o sea, vos tenés obligaciones, tenés cosas que pagar y entonces vos no podés agarrar y decir, no, lo dejo pasar, después veo qué pasa, porque después cuando vas a reponer una bolsa de harina que hace un mes costaba 2.200, 2.300 y ahora vale 2.800, 2.850 o 2.900, es una diferencia, eso solamente con la harina. Hablemos de otras cosas, llámese todo lo que es luz, gas, agua, también tienen sus aumentos y obviamente no queda otra. Fíjense que hasta aumento de combustible, o sea, si vos usás un vehículo para hacer un reparto, tenés otro costo, no es el mismo costo que vos tenías una semana atrás que el que tenés ahora. Entonces todo eso repercute, obviamente, lamentablemente a mí me da, no sé cómo decirte, me da un malestar porque es progresivo, no podés, hay gente que te dice, bueno, tenemos una fiesta en enero, ¿cuánto nos hace el kilo de masa para una fiesta? No podés agarrar y decirle, mira, en este momento vale tanto, pero no puedo decirte, sí, te afirmo, ni siquiera quiero que me lo pagues para yo decir, bueno, reservo el precio, porque, y no es especulativo, sino que uno trata de alguna manera de cuidarse, de cuidar el negocio y tratar de seguir avanzando, pero es muy difícil, es muy difícil. Y seguimos en el ámbito de la economía. Se viene el dólar pan. Exacto, el dólar pan en cualquier momento. Malabares tienen que hacer los comerciantes en cualquiera de los rubros. Pero ahora, sumado a todo lo que ya hablamos, tenemos que hablar de que se empieza a implementar el dólar Qatar. Uno más en este despiole de la economía argentina. Fer, cada vez que pasan estas cosas, ¿quién tenemos? A Fernando Camus. Muchas gracias por traerme siempre. Sí, Mariano decía, se viene el dólar pan, y sí, se vendrá el dólar pan. El dólar Qatar no es otra cosa que restricciones de dólares que no hay y que el Banco Central no quiere vender o que no puede vender para habilitar esa canilla de viajes al exterior y que le pone el 25 sobre percepciones de bienes personales, lo que fuere, pero en definitiva es un 25 más. Está bien, el dólar no vale 155 en Argentina, así que todos los otros dólares que nosotros vemos, en definitiva, ese que lo pagamos 2.80, 2.92, 2.70, el dólar Qatar más cerca de 300, el dólar turismo, ¿no? Que si gasto más de 300 dólares
tiene todas las percepciones habidas y por haber, es una devaluación encubierta. Totalmente. Yo no puedo vender dólares al tipo de cambio oficial, entonces vendo dólares como puedo. Y generó muchos dólares. En definitiva, eso es lo que vale el dólar. El dólar vale 292 en Argentina. Así que el dólar Qatar es una consecuencia de eso, no otra cosa, por supuesto. Y en este contexto de esto que es inexplicable, digo, tantos dólares, tantos tipos de cambio, esto traduce también un poco la informalidad de nuestra economía, porque cuando tenés que hablar del dólar turista, ¿de dónde sale todo ese flujo de dinero en una economía que hoy está quebrada, si se quiere? Sí, absolutamente. Pero además de informalidad, el hecho de desinformación. Yo te aseguro que si hoy uno quiere hacer algún pago con tarjeta o irse, no sé, a Brasil a veranear, está viendo ¿y cuánto me va a llegar? ¿Cómo es? ¿Cuánto me recargan? Digo Brasil, puedo decir Uruguay, digo países limítrofes, donde en realidad todo se traduce en dólares, por más que yo pague con tarjeta en la moneda de otros países. Es verdaderamente un lío. A ver, ¿qué decirles? Yo creo que cuando Massa asume, lo que hace es generar algo de expectativas y todos de alguna u otra manera, el mercado, los agentes económicos, compramos algo más. Bueno, ¿qué nos dio? El soja 200 se hizo de algunos dólares para el Banco Central, ahí 6.000 millones, pero dólares no hay. De hecho, empezó a vender fuertemente después de que septiembre pasó, el Banco Central. Entonces, necesitamos subir la tasa en pesos para que ahora haya un veranito. No vamos al dólar, pero colocamos los pesos en una tasa altísima en pesos. Entonces, despejamos el problema cambiario, si vos querés, si ustedes quieren. Bueno, el dólar no se disparó. Ok, pero a costa de un cepo enorme y altas tasas. Entonces, tenemos una inflación volada, tenemos paritarias voladas, tenemos mucho dinero circulando que en realidad está yendo de alguna manera este tiempo, estos 2 meses, a colocarse fuertemente en tasas muy altas. Y eso es gran nominalidad. O sea, la economía se mueve, yo necesito de alguna manera reponer o recomprar el mismo, o tratar de defender mi poder adquisitivo. Bueno, exijo que si yo tengo alguna rama de actividad me paguen el 50, el 60, o por supuesto ahora es el 100% más de salario. Es una economía que se va inflando y que yo despejo el problema desde de la cuestión cambiaria y lo llevo por ahí al problema de tasas, al problema de deuda en pesos. El Tesoro Nacional tiene que renovar todos los meses pesos. Y eso lo hace a costa de emitir deuda cada vez más corta y a tasas cada vez más altas. Entonces saco el riesgo de un lado y lo pongo en otro lado. Mientras tanto la gente ve como el bolsillo se le complica, ¿no? Decime. En cuanto que, ¿en dónde quedó? Porque cuando una de las últimas veces que habíamos hablado era la expectativa de cerrar el acuerdo con el fondo, porque eso generaba un marco de certidumbre, era un acuerdo benévolo, después cambiaron ya ministros, Sí, fue todo. todo eso. En ese contexto, ¿dónde queda eso? Porque por un lado comentás todo esto de lo financiero, pero por el otro lado están todos los ajustes que también se están haciendo en un clima de mediana tranquilidad en apariencia en lo social, digo, porque con esta restricción para nuevos planes sociales y demás, en un gobierno peronista es como que te demuestra lo finito que está la economía para poder moverte. Por supuesto, pero a ver, el acuerdo con el fondo siempre fue un acuerdo muy light, digamos. Y en definitiva, el nuevo ministro dijo, bueno, yo necesito algunos dólares, pues yo necesito juntar dólares, pero básicamente porque yo firmé un acuerdo que digo que hasta fin de año necesito tener dólares, tantos dólares como compromiso firmado con el Fondo Monetario. Listo, lo junté. ¿Cómo lo junté? Bueno, le liberé al productor un dólar a 200 para que pueda vender. ¿Se vendió? Sí, mucho, y se recaudó algo de dólares. Ahí estoy cumpliendo con el fondo. Y lo otro es, dejo de emitir. Entonces, si uno ve cómo creció la emisión respecto a la inflación no creció tanto. Entonces uno dice, bueno, estoy en un sendero de dejé de emitir. Ahora eso es a costa de una fuerte, como yo te decía, o una alta tasa de interés. O sea, lo que no sale por un lado sale por el otro. Entonces, el fondo con 2 o 3 cosas está más o menos contento y vos este año lo cerraste con el fondo. Diría, el fondo es el menor de los problemas. Y vas a cerrar el déficit ahí en 3,5 puntos del PBI, con el fondo cerraste. Y probablemente cierres el 2022 así,
¿Compraste tiempo? ¿Cuántos meses? Bueno, lo veremos. Supongamos que compramos hasta diciembre. A mí me gustó, compraste tiempo. Y es que por ahora compraste tiempo, porque en realidad, de nuevo, sacaste el riesgo cambiario porque pusiste un soja 200, juntaste reservas y cerraste con el fondo. Ok. ¿Cuánto compraste? No sé, compraste hasta fin de año, si ustedes quieren. Ahora, la gran pregunta es qué va a pasar a partir del año que viene, que además es un año electoral. Ahora la atención está en la deuda en pesos que vos tenés que renovar todos los meses. O sea, hoy hay una renovación, pero vos tenés que renovar todos los meses. Estás pagando tasas efectivas anuales de 107, 108, 110%. Entonces, eso está haciendo que muchos de esos pesos no se vayan al dólar. Sacaste un lío de un lado y estás metiendo lío del otro. Entonces, en definitiva, en algún momento todos los agentes y el mercado va a decir, bueno, ¿y ahora cómo solucionamos esto? Sí, además la palabra ajuste, que siempre está en el aire, y es la que a veces uno, solo escucharla, ya genera una sensación, ¿no? Pero por Un supuesto, problema. porque en realidad, a ver, el ajuste está... Claro, se reordenaron tarifas, ajuste. Y todavía falta Todavía mucho. falta un En realidad, montón. si uno se pone a ver, en realidad es un ajuste de 25%. Sí, falta un montón. Falta un montón. Salarios. Bueno, ok, se negocian, como sea que se negocien, y entonces uno dice, bueno, yo trato de recuperar algo de poder adquisitivo. Ahora, el ajuste en la clase media, supongamos clase media baja, clase media alta, pero el ajuste está ahí, el pan. ¿Dónde está el ajuste? El pan, la verdura, las La obras, la indumentaria. prepaga, las obras sociales. El ajuste está en el bolsillo del sector privado formal, que está pagando un ajustazo enorme. Alquileres. Y las decisiones se toman desde ese punto de vista. Este señor nos decía en la panadería, pero primero no puedo prever nada. Después hay que entender una cosa, la economía argentina no funciona en una economía de mercado donde uno puede decir, bueno, yo trato de bajar los precios y puedo vender más. Porque si quisiera vender más, no tengo stock para producir más. Funciona en una economía indexada. Si a mí las listas de precios o la harina se me voló porque no hay trigo, porque una sequía enorme, porque el trigo en cambio está así, yo no tengo otra que trasladarlo a precio. Porque yo prefiero no perder dinero y saber que si yo... a mí me gustaría reponer 4 bolsas de harina, pero puedo reponer 2 nomás, y tengo para reponer 2. Y esa es una realidad, eso es una economía indexada, una economía que el comerciante, el panadero, no tiene otra que subir precios. No tiene más espalda. Y aparte vos solo Olvídate. hablamos de insumos, tenés que hablar de todos los servicios. No, Porque ni hablar. cuando eso aumenta, ya está. Uno tiene una pequeña camioneta para el reparto, me aumentaron los combustibles, tengo que aumentarlo. Ni hablar. Entonces, es el plan, vamos viendo, bárbaro, compramos 5 o 6 meses, a lo mejor la podemos tirar el año que viene. Ahora, hay cuestiones de las que vamos a depender. Seguramente octubre viene con una inflación de nuevo medio brava, con lo cual vos lo que vas a tener que evitar es que no se espiralice fuerte, porque ya un poco de malabares lo podés, pero digo, no tenés dólares, la economía no crece, el cepo es tremendo, no liberás dólares para Y importar. no hay confianza, no hay confianza. Esperemos que la alegría Se venga del complica. fútbol. Claro. Fernando. Bueno, ahora... Eso ahora no va a levantar un poco, a lo mejor. Ahora vienen unos días, entonces, bueno, el fin de año seguramente se pasará con el tema del Mundial. Sería conveniente que Argentina Si nos vaya va bien. pasando... Claro, te iba a va decir, bien. si nos va bien. Sería conveniente que duremos... Esa es otra cosa que no podemos prever, imagino, No que podemos duremos comprar todo... tiempo ahí. Claro, porque es un tiempito más. Me parece que en algún momento o tomamos... Hay que clarificar. o las cosas se complican cada vez más.